Javier Milei no tiene relación con Cerimedo desde 2023. Ha habido algunos ingresos en la primera mitad de 2024. ¡Ey! De algo le falla. Si no hay mala fe, algo le falla. No, bueno, pero digamos, si vamos a decir, no, esto no se puede, no sé qué, le devolvemos a los argentinos 100.000 millones de dólares. Una vergüenza, ya no podés comprar todos los remedios. Antes con 60, 70 pesos comprabas todo. Ahora compro lo necesario. Yo pedí el préstamo porque mi hija tuvo un cáncer de ovario y yo, para no andar molestando a todo el mundo para el boleto, para ir, para venir. No hay elementos para culpar a la política del gobierno por lo que está pasando en términos de morosidad. Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Naturalmente vamos a hablar de esta oralidad hiriente de Milei, que ha sido la característica de esta jornada. No se habla de otra cosa en los medios. Sin embargo, queremos empezar por el mundo. La aldea global está hecha pedazos en su actitud, comportamiento, en la continuidad de las guerras. Vamos a ver algunas imágenes que tienen que ver con la guerra de Estados Unidos con Irán, pero que también podrían ser lo que sucede entre Ucrania y Rusia, lo que ha pasado con Estados Unidos en distintos lugares, 7 guerras. Lanzó este personaje increíble que es Trump, tan increíble como el que ahora teníamos en pantalla, que es Netanyahu. Esto que significa el desafío permanente de Trump ahí en un tanque de guerra, una fotografía que naturalmente lo pinta de cuerpo entero, a un personaje que le está haciendo tanto daño a la humanidad. Seguramente tardaremos mucho en recuperarnos, pero también es verdad que él es su gran enemigo y lo que va a ocurrir en noviembre tiene que dar cuenta del desconcierto que hay en primera instancia, pero también del desencanto de muchísimos sectores de los Estados Unidos. Les vamos a hablar, por ejemplo, de lo que ha caído la imagen del presidente de Estados Unidos. Mire, esta encuesta es muy interesante. La aprobación de Trump ha caído al 33%. Es la peor desde que asomó a la política de los Estados Unidos. Ni cuando recién comenzó estaba tan bajo. 33% es un número altamente preocupante para quien ha tenido una votación masiva en la última elección, pese a que ya lo conocían. Por supuesto, las culpas no son solamente de Trump, no son solo de los Milei, de los Bolsonaro. Tiene que ver también con qué hacemos con el mundo desde la información, los medios de comunicación, desde las redes sociales. Arrojamos desesperados a votar, desconformes con el mundo, frustrados, fracasados, que tratan de encontrar una solución en la propia destrucción de lo humano. Mire lo que dice Scott Bessent. Este personaje es como Trump, igual que sucede con Milei aquí. Los que acompañan a Trump son estrictamente como él. Escúchelo a Scott Bessent. We are enforcing a zero leakage approach. There will be no minimal breathing space for the regime to rebuild its capacity to inflict terror against America and the world. The final refuge of this regime is the mistaken conclusion of nations that still finance the Iranian threat in the hopes of evading it. It is no longer acceptable to operate in the gray spaces of this conflict. Countries cannot claim they are blind to enabling this activity. Iran's enablers purchase, transport its petroleum. Conocemos en la Argentina a Scott Bessent como un verdadero truán. Su nombre que le prestó, los Schwab, se acuerda a la Argentina para que ganaran muchísimo dinero en su entorno, los amigos, los referentes de Scott Bessent. Pero lo que está diciendo ahora es que le ha dado un ultimátum a los países, al resto de la humanidad, de que si negocian con Irán van a tener problemas con Estados Unidos, en los aranceles, en las actitudes económicas que el imperio va a adoptar contra ellos. Pero ¿qué hacer? ¿Cómo esos países conducirse frente a esta guerra de Estados Unidos con Irán, que no termina nunca, que es una guerra perpetua y que lo será? Es imposible a esta altura que le puedan poner final. ¿Qué van a hacer los países? ¿Van a aceptar lo que dice Estados Unidos? Miren lo que responde Irán. If Trump decides to take further action, our response, our retaliation, will be seismic.
First, we will tell all neighboring countries and countries around the world not to join the United States in its economic war. Any country that takes part in imposing economic restrictions on us will be regarded as an enemy. Es decir, Estados Unidos ordena que no se puede negociar con Irán, cosa que ha hecho, por ejemplo, con Cuba, antes con Venezuela. Pero Irán tiene otro poderío. E Irán le dice a los países, cuidado, porque si ustedes aceptan lo de Estados Unidos, se convierten en nuestros enemigos. Y ser visto como un enemigo por Irán entraña algún peligro, sobre todo para los que tienen mucho que perder. Los europeos, por ejemplo. ¿Se meterán con Irán? ¿Aceptarán el ultimátum de este frustrado, cada día más frustrado personaje que es Trump? Porque de verdad que no le salen las cosas, ¿eh? La caída del 33% es porque él hizo la guerra pensando que con eso iba a conseguir afirmarse en el concepto del pueblo estadounidense. Ha sucedido todo lo contrario. La gente está harta de la guerra, de las consecuencias que ha tenido y de que el mundo vea a ese país como un imperio asesino, que es exactamente el comportamiento que tuvo en su historia, pero ahora acrecentado por la actitud de Donald Trump, que es el personaje seguramente más soez que Estados Unidos le haya entregado al mundo. Y hay otros como Netanyahu. Mire lo que dice Netanyahu a propósito de lo que es la situación de Gaza. Vale la pena entender quiénes son los personajes más destructivos que tenemos en el mundo. Él pensaba que la cámara estaba apagada y está ahí pergeñando un plan tan diabólico como es en su comportamiento Netanyahu. El mundo no dirá nada, están acostumbrados a que haya una complicidad de todas las derechas internacionales, especialmente con Estados Unidos. Ellos consideran que Estados Unidos es algo fácil de dirigir, no nos molestarán, e incluso si dicen algo, está señalando, que lo digan, ¿y qué? Es que no le importa, porque él sabe que finalmente Estados Unidos necesita muchísimo de Israel en toda esa área. Es una cuestión geopolítica de la que Estados Unidos jamás se apartaría. Se han dicho cualquier cosa, sobre todo Trump a Netanyahu, y eso no ha cambiado. Finalmente, el acuerdo que hay de que tienen que andar juntos por este mundo criminal que han generado. Hay personas en Estados Unidos que tienen una visión completamente distinta. Mamdani, por ejemplo, el alcalde de Nueva York. Mire lo que dice, hay que apresar a Netanyahu. Lo dijo hace 2 años, pero lo mantiene ahora porque las cortes internacionales siguen reclamando la captura de Netanyahu. As I've said, I agree with the ICC that Benjamin Netanyahu should be arrested and tried for his crimes, as I do for anyone else charged by the ICC. Benjamin Netanyahu is a war criminal, the architect of a horrific genocide against the Palestinian people. He is responsible for the killing of more than 73,000 people, for the maiming of tens of thousands of children, as those who survive undergo amputation without anesthesia, for the targeting of neonatal hospitals and maternity care centers, denying newborns even the chance to live, for the countless people he starved as he blocked food and humanitarian aid from reaching them, for the gunning down of hundreds of aid workers and journalists. And just last month, the UN confirmed that Palestinian children continue to be deliberately targeted and killed by Israeli armed forces, more than 8 months after the so-called ceasefire. Fíjese la criminalidad que está denunciando el hombre más poderoso del estado de Nueva York. Es muy importante que escuchemos estas voces también para que sepamos que el mundo no es unidireccional, que no es Trump, que no es Netanyahu, que no es Bolsonaro, que no es Milei, que hay otras voces que todavía mantienen una buena conciencia y que lo comparten con la gente, invitándonos a que reaccionemos, a que estemos atentos a los desmanes de estos personajes. Este que le voy a presentar es inaudito, es inaceptable, se llama Gvir, Gvir. Es ministro de Seguridad en Israel y él está hablando de que hay que matar, esto ya lo compartimos con ustedes, pero en el contexto que estamos presentando nos es necesario otra vez. Dice que hay que matar 30 o 40 personas que ni siquiera son personas en Gaza cada noche. ראש הממשלה, אני חושב שצריך לעשות סיכולים ממוקדים בעזה, כל לילה להוריד 30-40
לא רק האלה שמסכנים אותך באותו רגע. אין, יש שם אנשים שהם לא בני חיים, הם לא צריכים לחיות, הם לא אנשים, גם אני נותן להם מחמאה שאני קורא להם אנשים. En 2009, el comandante Chávez conversó con la gente de la CNN diciendo de Netanyahu, de Israel, de lo que significa el gobierno de Israel cuando se vuelca despiadadamente a la derecha. Lo que van a escuchar a continuación, dirán ustedes cuánta razón tenía seguramente Chávez. Bueno, Israel, dime tú, Estados Unidos apoya a Israel. Israel es un gobierno genocida. ¿Ve? ¿Le parece que Israel es un país sitiado, un país pequeño, rodeado de enemigos? ¿No le parece que es un país atribulado? Un pequeño país con bombas atómicas y muy agresivo que invadió y tomó los territorios del Golán. Tiene que devolverlos a Siria y que ha masacrado familias enteras. Es un estado militarista, guerrerista, por excelencia. Pero los conflictos son tan variados que uno no sabe dónde poner la mirada. ¿Se acuerda el chiste aquel de Mafalda tomándole la fiebre al globo terráqueo? Bueno, ahora donde uno lo toque va a encontrar algo blandito, como si hubiera allí un moretón, un pus, porque no se puede creer lo que está sucediendo en torno siempre a este poder internacional que quiere manejar Trump. Se mete con Canadá, por ejemplo, ahora. Mire a Trump con la bandera de Canadá, jugando, y verá usted lo que es capaz de decir de un país que siempre hemos mirado como respetable. Ahí está diciendo cualquier obscenidad respecto a Canadá. Es insufrible. Hay un posteo de Trump de ayer en el que se anima a hablar de Canadá tan despectivamente, tan peyorativamente, que es inadmisible. Estados Unidos ha mantenido a Canadá durante décadas, pero eso se acabó. Estados Unidos siempre será mucho más grande, más rico y más fuerte que Canadá. ¡Qué imbecilidad tener que decir eso! Sin Estados Unidos, Canadá no podría sobrevivir. Y bueno, él cree que en el mundo nadie puede sobrevivir sin el apoyo, sin la presencia de los Estados Unidos, y la verdad es que la vida sería mucho mejor para la inmensa mayoría de los países donde desgraciadamente Estados Unidos pone sus plantas y su poder. Esta es la realidad. Hay respuestas, por supuesto, de Doug Ford, el primer ministro de Ontario. No, I don't respond to a dictator like President Trump, a bully like President Trump. As I said before, he's the type of guy in school that would take your lunch money one day, take your toque off your head the next day, and then steal your running shoes. But I'm not going to take any advice off a guy that's the king of bankruptcies. And he's actually tariffing his own people, taxing his own people. And I'm going to make sure I communicate through the U.S. media. I'm going to be reaching out to every single governor, every single senator, and every single congressperson. And when it comes to the midterms, I have a message to the Americans. Don't vote in a person that's going to kill your job. Está muy bien. Es necesario tener ese tipo de respuestas. Canadá desafía a Trump y anuncia aranceles por $20.000 millones a 700 productos de Estados Unidos. Escala la guerra comercial. Reuters lo que dice ahora también es que por primera vez los demócratas, ahí está. La aprobación de Trump, ya dijimos, cayó al 33%. Los votantes confían más en los demócratas para manejar la economía. Fíjese, este ya es un detalle muy pero muy fuerte, porque si algo ha resistido el republicano es que para la visión de la derecha económica del país, la economía la maneja mejor Donald Trump. Ya no es así. Ya piensan que los demócratas, que son más tendientes a una socialización de toda la sociedad norteamericana, lo pueden hacer mejor que Trump. Este ya es un peligro muy cierto. Crece la esperanza de que en noviembre Trump y todos los que lo rodean y todos los que se componen como una comparsa internacional en la que lamentablemente uno de los partícipes necesarios es Milei, todo eso se venga abajo. El mundo lo está necesitando. La necesidad de que no haya tanta guerra, tanta muerte, tanta dificultad para vivir, tanto colonialismo nuevo como el que impera en Estados Unidos con respecto a algunos de nuestros países en América Latina. Es tristísimo. Mark Carney, primer ministro de Canadá,
también tiene lo suyo para decir. Ce qui est évident, il y a une nouvelle attaque des Américains sur le Canada. Alors, il y a une attaque, on attaque dans une guerre. C'est pas bonne chose de tout. C'est pas notre choix. Nous étions là. Nous étions prêts d'avoir un accord global, équitable pour les deux pays. Il semblait que nous soyons prêts d'avoir un accord global et équitable avec les Américains. Mais ils ont changé, y compris les menaces contre la langue française et la culture québécoise, la culture canadienne. C'est pas acceptable, jamais acceptable. À cause de ça, c'est la fin de cette étape de négociation. ¿Usted entiende lo que está queriendo Trump? Que Canadá deje de hablar francés. Una parte de Canadá habla francés y otra parte inglés como idiomas preferenciales. Es parte de la cultura de los canadienses. Ellos han vivido bien con eso. No han tenido ningún tipo de problemas, pero Trump quiere que dejen de hablar francés. También le responde el primer ministro de Quebec. The U.S. have chosen confrontation, and Quebec will have to defend itself and defend its interests. As long as the Americans are leading this trade war against our businesses and workers, I will not put U.S. alcohol back on the shelves at the SAQ. We will also continue to penalize U.S. businesses in our calls for tenders. Bueno, lo que está diciendo esta autoridad quebequense es que también ellos tienen maneras de sancionar a Estados Unidos. Ya no se le achican a Estados Unidos. No lo hace Irán, no lo hace Cuba, pese a todo. Ahora lo vamos a ver a continuación. Ahí tiene a Cuba, con los apagones que se han vuelto un clásico para la vida de ellos. No tienen una gota de petróleo. Entró un barco en muchísimo tiempo. Pero Trump va como contra Canadá, también contra Cuba y contra Irán, y así sucesivamente llevando guerras, represalias, autoritarismo, allí donde pone la mirada. Se hace insoportable el mundo de esta forma. Los cubanos resisten la resiliencia de la revolución cubana, que no puede prosperar en la medida que está completamente bloqueada. Tanto miedo le tienen a Cuba, porque la tienen al lado. Porque el problema no es que el comunismo va a fracasar, sino, miremos a China, no le va mal a China, ¿no? Construida desde el comunismo y manteniendo esa tesitura, esa ideología política. Porque de base China es igual a siempre. Bueno, Cuba podría serlo, pero Estados Unidos ha conseguido que, dado que es más débil naturalmente Cuba, son 10 millones, 11 millones de habitantes contra más de 1.500, no sé exactamente en cuánto está ahora China, 1.200 millones de habitantes por lo menos. Bueno, es otro poderío, otra posibilidad. Por eso China ha conseguido desde su base comunista ser esto que tiene en un tramo tan azaroso de su vida política a los Estados Unidos y particularmente a Trump. Mire lo que decía Trump en mayo. Originally a place called Cuba, which we will be taking over almost immediately. No, Cuba's got problems. We'll finish one first. I like to finish a job. On the way back from Iran, we'll have one of our big, maybe the USS Abraham Lincoln aircraft carrier, the biggest in the world. We'll have that come in, stop about 100 yards offshore, and they'll say, "Thank you very much, we give up." Es tristísimo, pero tomemos nota, piense como piense. Aquí hay algo más que la ideología de izquierda o de derecha. Es un autoritarismo que cualquiera que tenga un sentido soberano, un espíritu de justicia, no puede, no debe tolerar. Va a ver usted ahora lo que dice Mario Díaz-Balart, porque personajes como Trump o como Milei consiguen que los rodean sean todavía peores que ellos. Con esto y acaba ya. Yo creo que va a acabar con esto. El presidente lo ha dicho. El presidente, este es un presidente, yo no estoy de acuerdo con todo lo que él hace.
Pero él es un hombre de acción. Y él ha dicho, después de lo de Irán, que es sumamente complicado, viene Cuba. Entonces, cuando él dice viene Cuba, ¿qué significa eso? El presidente tiene muchas alternativas y muchas opciones en su mesa. Él no ha descartado ninguna opción. Yo estoy convencido, porque no hay confusión, aquí no es una cuestión de cambiar, ponerle un poquitico de pintura, cambiarlo estéticamente. Cambio radical. Tiene que haber un cambio que significa cambio político, cambio económico, un cambio total. Es interesante, y el secretario de Estado ha dicho una frase que yo creo que es muy interesante. Dice, lo único peor de un comunista es un comunista incapaz. Como sucede localmente, es la sonrisa y la complicidad de la periodista algo más enfermante todavía que este personaje de Cuarta, que se expresa de esa manera en línea con lo que dice Trump, porque por ahora la comodidad, lo tibio de la vida política en Estados Unidos sigue estando del lado Trump hasta noviembre. En noviembre todo puede cambiar. El mundo mismo puede tener una gran posibilidad, una oportunidad que ojalá los norteamericanos, a nombre de toda la humanidad, no vayan a despreciar. AMLO, inolvidable, presidente mexicano hasta la llegada de Claudia Sheinbaum, dirá algo muy importante, pero antes permítanos escuchar a Miguel Díaz-Canel, el presidente de Cuba. Es muy cínico cuestionar un sistema cuando tú no has dejado que ese sistema se desarrolle a plenitud y lo has tenido bloqueado. Habría que entonces preguntarse, ¿por qué si somos tan incapaces, si somos tan torpes, si somos tan ineficientes, nos bloqueas? ¿Por qué me bloqueas? Si se supone que si yo soy tan ineficiente, nosotros nos vamos a caer por nosotros mismos. No, hay otra razón, el ejemplo de Cuba. Y ellos saben que Cuba, bloqueada, ha logrado solucionar problemas que no están resueltos hoy ni en Estados Unidos, en materia de justicia social. ¿Y qué sería de Cuba sin bloqueo? Vamos a ver entonces, ahora sí, cómo AMLO, que es inolvidable, ciertamente, hablaba del sufrimiento al que están llevando al pueblo cubano por estas actitudes de Estados Unidos. Infame bloqueo a Cuba, que no es afectar al gobierno de Cuba, es afectar al pueblo de Cuba. Además de que es un abuso de actitud arrogante, medieval, bloquear a un país, su estrategia es retrógrada. Quieren que sufra el pueblo, para que el pueblo se rebele en contra de su gobierno. Lo ven como un asunto político ideológico. ¿Y dónde está lo humanitario? Entonces, ¿quién se atreve a bloquear para que no puedan comer o no puedan tener sus satisfactores básicos los cubanos? Eso es una gran injusticia, es una infamia. ¿Dónde está lo humanitario? En ningún lado. Si hablamos de Trump, no existe. De Trump y los que son como él. Lula habla de su preocupación por Cuba. Não é possível. Eu estou preocupado com Cuba, muito preocupado com Cuba. Cuba tem problema, mas é um problema dos cubanos. Não é um problema do Lula, da Cláudia e do Trump, é um problema do povo cubano. Pare com esse maldito bloqueio a Cuba e deixe os cubanos viverem a vida deles. Es que son muy destructivos. Los que están enfrente de estos sentimientos humanitarios, como el de AMLO o el de Lula. Un actor muy querido, Richard Gere, habla de Trump y su poder de destrucción en los Estados Unidos y en el mundo. First day, this guy dismantled almost everything that was good about the U.S. government and the U.S. people. How is this even possible? You know, of course I didn't vote for this guy, but I didn't do enough work to skillfully convince people around me, close to me, not close to me, that this was insane to elect this person as President of the United States. Viva Richard Gere. No tengo ganas de llegar a mi casa y poner una película cualquiera de él, porque necesitamos de personas influyentes que sean capaces de jugarse. Porque aquí no es un problema directo que puede sufrir Richard Gere, pero también hay seguidores republicanos que a lo mejor dicen, o a lo peor, no veo más películas de Richard Gere, se pagan estas actitudes. Por eso los ciudadanos conocidos muchas veces evitan expresarse, pero cuando lo hacen
dan ganas de aplaudirlos porque asumen un riesgo. Y finalmente, si no son ciudadanos, si son solamente actores o cantantes, es muy pobre como proyecto de vida. Es para uno nada más. Y lo que nos rodea y el mundo que soñamos construir y lo que decíamos a los 20, a los 25 años, me parece que es reparador para el espíritu de todos cuando aparecen personajes como Richard Gere, al que hemos querido, admirado, envidiado desde ya, y juegan a favor de la gente y de los buenos sentimientos. Quiero saludar a los amigos que nos siguen en internet, en YouTube. Muchas gracias por acompañarnos. Da gusto saber que están ahí, en la República Argentina y en cualquier parte del mundo. Están todos invitados, por supuesto. También tengan en cuenta que nos pueden ver cuando están leyendo Página 12. Miran en lo alto y ahí está para hacer clic AR12. Y entonces va a poder encontrar la programación de nuestro canal. Tenemos que transitar ahora por ese mundo de groserías y exabruptos que impusieron en esta jornada Caputo y Milei. Lo de Milei ha sido un verdadero desastre para la oralidad que uno espera de un presidente de la República. Pero empezamos por Caputo. Caputo habló contra los periodistas. La justicia debería actuar. Necesitamos una ley que castigue este tipo de conductas. No es razonable. No saben nada, no saben que existen leyes al respecto a las que pueden recurrir. No es razonable que alguien escriba cosas sin ningún tipo de sustento y que no tenga consecuencias. Esto, que se compadece con una forma de verdad, tiene que ser legislado y está. Y no lo sabe, evidentemente, Caputo. Después tenemos el papel que ha hecho hoy Milei, que es muy desdoroso para toda la gente. Las cosas que ha dicho, el cúmulo de groserías, de exabruptos, que cuesta entender, porque nos toca a todos, atañe también a la sensibilidad, a la cultura, a la educación, a lo que esperamos incluso de la manera de hablar de las personas más jóvenes, que creen quizás que así está bien, que no hay en el idioma uno de los más completos, según dicen, yo no puedo evaluarlo, pero he leído 1000 veces a los que sí entienden, que es riquísimo como casi ningún otro nuestro idioma. ¿Por qué tergiversarlo? ¿Por qué enfermarlo de esta manera con ese mundo de palabrotas y de groserías? Mire la actividad que ha tenido en Twitter hoy. Vamos a hacer una especie de corrido de Milei, pero puede mirar para otro lado, la verdad, porque es un espanto. Ya no es Milei el que nos duele, sino nosotros, y sobre todo aquellos que han votado Milei, aquellos que creyeron que este hombre podría traerles algo bueno. Esto no es razonable. Esto no es algo que pueda contemplarse mínimamente positivo de parte de un presidente. Esto no es espontaneidad. Esto no es personalidad. Esto es algo rayano a una locura de la que él no sabe cómo salir. Y quienes lo rodean no lo ayudan, porque cada día está peor. Es enfermante, pero al mismo tiempo muy doloroso para todos los argentinos. Empieza a hacerlo seguramente también para los que lo votaron, a los que no les agradecemos, por supuesto, los que creíamos que era inviable el personaje, porque no hay nada nuevo en Milei, ¿eh? No es que lo estamos descubriendo ahora. Podemos asombrarnos que un presidente diga esto, pero el presidente decía lo mismo antes de serlo. Por lo tanto, es una situación muy desgraciada. Después aparece ahí con sus ridiculeces, bailando. ¿Se acuerda de ese pack? Pongámoslo como una forma de ver que el personaje no está bien. Hay que ayudarlo, hay que tener alguna contemplación con él. Debe haber gente con personalidad a su alrededor y no solamente los que lo usan, porque de esto se trata. Todos están utilizando a Milei, algunos para estar en la Casa Rosada, otros para estar en esas fiestas, otros para robar, los empresarios para que siga haciendo lo que a ellos les conviene. El Círculo Rojo. Qué vergüenza el Círculo Rojo, que se supone está integrado por personas que se han educado, que se han preparado de otra manera. Están detrás de este personaje, sacando ventajas, por supuesto. Mire lo que hace Milei, 45 días sin ir a la Casa Rosada, en paralelo con un parlamento que no se reunió por 2 meses. Y ahora se va otra vez, viaje número 19 a los Estados Unidos, un evento de la derecha diario, la de Cerimedo.
en Washington, y una Asamblea General de la ONU, donde nos aterra el papel que puede hacer. Generalmente no va nadie a verlo. De las personas importantes, cuando hay convocatorias, ya le hemos mostrado algunos videos con relación a esto, no les interesa lo que pueda decir Milei. Él cree que hace un buen papel porque después vienen algunos adulones y le dicen, estuviste fantástico, como seguramente hoy, al terminar el día. ¿Cuántos lo llaman por teléfono y le dicen, está muy bien, decirles cualquier cosa, se lo merecen, ¿para qué mienten? ¿Por qué se meten con vos? ¿Por qué no entienden nada de la economía? Bueno, si lo dijeran en esos términos, podríamos entrar en la discusión, algo argumentativo. Pero lo que pasa es que Milei lo hace de una manera que ofende su propia investidura. Y esto es lo que no resulta aceptable. Subán Córdoba, la gente de Subán Córdoba, dice que Milei está necesitando en lo económico otro salvataje. No ha pasado un año todavía del de 2025, cuando Estados Unidos, el Fondo Monetario, toda esa corruptela internacional puso 20.000 millones de dólares para salvarlo en la elección. Todo venía muy mal. También están los ciudadanos. Hay información al respecto. ¿No se dieron cuenta que la única manera que tiene la Argentina de salvarse es con salvatajes económicos? ¿Y esto es algo positivo para el país? ¿No es una situación muy negativa en lo presente y particularmente en lo futuro? ¿No lo vieron? Bueno, ahora está en lo mismo. Lo dice Subán Córdoba. La elección de noviembre en Estados Unidos es muy relevante, porque el gobierno ha estado haciendo trumpismo ortodoxo por estos días, y lo hemos visto desde que habló de terrorismo con Bolsonaro en Brasil, y habló de terrorismo también en Colombia, con el presidente nuevo que tienen. ¿A qué aspira Milei? Aspira a que Estados Unidos le haga un nuevo salvataje financiero, porque está claro que las cuentas no cierran. Milei tiene una contabilidad creativa que cuando llegue el momento de la verdad va a saltar por los aires. Miren, hasta los economistas más cercanos al gobierno, como Arriazu, está sosteniendo que va a haber una inestabilidad vinculada al dólar y que va a haber también problemas sociales vinculados a los grandes conurbanos. Entonces, creo que esta elección de noviembre es la que va a determinar el margen de maniobra real que va a tener Milei en lo que le queda del mandato. El diario AR habla de lo que es el viaje de este 14 de octubre en Estados Unidos. Hacen publicidad del evento al que va Milei en octubre, con un video donde aparece Cerimedo, aunque le parezca extraño o mentira. Va a algo que convoca un portal, una actividad vinculada a Cerimedo, del que después quieren decir que se han desvinculado y que no tienen nada que ver. Nunca fue cierto, jamás, por supuesto. Pero ahora se encuentran con esta nueva situación. Veamos a Cerimedo. Y ahora el propio Cerimedo va a aparecer en pantalla para que recordemos que este hombre está acusado de haber mandado sicarios a asesinar a la mujer con la que en esos momentos tenía una relación porque estaba embarazada. En paralelo, el tributo que le entregó Milei fue acusar a todas las mujeres luchadoras, las de los pañuelos verdes, de asesinas ellas. Pero Cerimedo, que estuvo metido en la Casa Rosada 1000 veces, que ha sido su asesor, su confidente, Cerimedo reposteaba, como le mostramos ayer, lo que decía Lilia Lemoine y tantos otros, porque quería presentar la idea de que se trataba de un autoatentado, eso que con su malicia habitual instaló primero que nadie la mafia de Clarín. Pero él seguía ese dictado de Clarín, estaba jugando a lo mismo. Bueno, Cerimedo ahí está llevado preso, está su relación hoy día, y lo será así por muchos meses. Y habrá que ver cuáles son las pruebas que se consiguen, porque la constancia de cómo fueron los hechos parece que la tenemos todos, pero luego la justicia necesita de otro tipo de evidencia, de pruebas, para dejarlo preso tanto tiempo como, si las cosas son tal como las pensamos, se merece Cerimedo. Cerimedo
El hombre que organiza esto a donde va Milei, deja el país otra vez, esa desatención que tiene, porque ya ni gobierna, ha entregado el gobierno en otras personas. Yo supongo que Santilli está en estos momentos a cargo de nuestras vidas. Santilli, Caputo, la hermana. Es muy doloroso esto, porque, bueno, quizás para los demás sea mejor que Milei no esté, porque su cerebro parece que no resiste la presión. Qué mal nos ha ido, qué mal nos ha ido. Mire lo que dice página 12. Beller promete hablar de Cerimedo y la corrupción. Hoy Nadia Beller, esta mujer, estuvo hablando con Tomás Méndez. Sigue teniendo injerencia en el gobierno de Bolivia. Estoy segurísima que sigue teniendo injerencia en el gobierno. De hecho, el presidente de mi país ni siquiera se atreve a mencionarlo hasta ahora, pese a que se lo he pedido yo, pese a que toda la prensa lo asedia con que emita un pronunciamiento, pese a que le hice notar de que Fernando no hubiera tenido el aparato del Estado para perpetrar este crimen en mi contra, si es que acaso él no le hubiera delegado tanto poder. Y le pido certidumbre respecto a si es que todavía tiene esta tuición, si es que todavía sigue manejando a la policía, si es que ha de tener privilegios y la protección del Estado, y el presidente no es capaz de pronunciarse hasta ahora. Vamos a ver al fiscal, que se llama Jerjes Justiniano, hablando sobre la situación de los imputados. Yolanda Aguilera se llama la fiscal. El abogado defensor de Nadia Beller es Jerjes Justiniano. Ambos imputados tienen una probable participación en haber aportado, haber ayudado a conseguir los elementos que utilizaron los autores materiales para este hecho, ¿no? Hablamos del arma de fuego, hablamos de la indumentaria que utilizaron para conseguir o para, en todo caso, realizar el hecho, además de una motocicleta que también fue utilizada por los autores materiales. Yo creo que la vida de ella corre peligro por 3 razones esenciales. La primera es porque ya atentaron contra su vida, es decir, ya intentaron silenciarla, en primer lugar. Segundo lugar, ella ha venido diciendo una serie de información que podría complicar a muchas personas, y obviamente cuando muchas personas se ven complicadas, también puede correr peligro su vida. Todos tratan de desvincularse ahora de Cerimedo, naturalmente tiene lepra para la derecha Diario o para el gobierno. Vayamos por Javier Negre, que desde la derecha Diario dice: nosotros con Cerimedo, no. Cerimedo, dice usted, no lo tenemos. Llevamos meses hablando muy poco porque él estaba muy centrado en Bolivia y se desvinculó prácticamente de Argentina, más allá de sus temas familiares y tal. No quería, entonces él empezó como a vender sus empresas. Nadia Beller ha confirmado que el acuerdo privado conmigo existe porque él le contaba a ella, y entonces directamente me llamó la semana pasada, así de repente. Le estuvimos charlando 1 o 2 minutos y me dijo que sí, que quería salir de la compañía, que yo tenía razón del medio de comunicación porque ya no tenía ninguna relación con la gestión ni con la dirección del medio. Y le dije que encantado, aceptó la oferta y se hizo público a través de, se ratificó con su representación legal. Pero también el gobierno dijo que Cerimedo nunca ha tenido nada que ver desde el 2023 para acá. Mire la capacidad para mentir. Está yendo a Estados Unidos, un viaje a algo que organiza Cerimedo. Acabamos de verlo. Y ellos dicen: no, nosotros desde el 2023 no tenemos nada que ver, porque en el 2023 empezó a andar por otros lados, Bolsonaro, Bolivia, y entonces no iba tanto a la Casa Rosada, donde tenía su propia oficina, según ha dicho la mafia de Clarín. Y esto ha determinado un comportamiento ahora de negación de Milei y del gobierno. Cerimedo, poco a poco, es una inexistencia. En un par de días son capaces de animarse a decir que nunca lo vieron a Cerimedo. Javier Milei no tiene relación con Cerimedo desde 2023. Ha habido algunos ingresos en la primera mitad de 2024 que no han sido con el presidente, pero más allá de eso el gobierno no tiene relación con Cerimedo desde hace ya un par de años.
En segundo lugar, hay que destacar que este delito se cometió en Bolivia, si es que se cometió, ¿no? Hay investigaciones al respecto y hay que dejar trabajar a la justicia de ese país. Vamos a hablar de economía a partir de Caputo, el hombre que está digitando todo lo que le sucede a los argentinos, a los que tienen un salario muy bajo, a los que no tienen trabajo, a los que protestan desde la docencia, desde el mundo universitario, desde el Garrahan, desde la salud, desde cualquier lugar donde haya un padecimiento, ni hablar de las personas con discapacidad. Todo tiene que ver con Caputo ahora que ya Adorni no tiene tanta influencia. Era el jefe de gabinete hasta hace muy poco tiempo y pide prórroga para que lo que tiene que presentar, que es cómo hizo el dinero, de dónde lo sacó ese dinero cuantioso del que estaba haciendo gala, pide más tiempo como no ha tenido el suficiente. Vamos a ver algunos aspectos de la economía de la Argentina. Acompáñenme. Cae el consumo en supermercados y mayoristas. Esta es una consulta que le hicimos a la diputada Julia Estrada. Muchas gracias al CEPA por la rápida respuesta. 10,3% la caída en supermercados y mayoristas 17%, 16,9%. Es increíble, inadmisible, inaceptable lo que nos está sucediendo. Cae la perfumería y la limpieza, 10,3%. Las carnes, 5% otra vez la caída de la carne de vaca, se come cada vez menos. Estamos en el nivel más bajo desde 2000 a la fecha, por lo menos desde el 2000, cuando usted recordará perfectamente la malaria que hubo. 5,2% ha caído todo lo que tiene que ver en el almacén. Ahora, ¿qué es lo que viene? Para que sigamos, 46,3 kilos por persona de carne de vaca es lo que se consume. Bajó casi 5 kilos. Esta es la purísima realidad, no lo puede discutir Milei con esos argumentos estrafalarios, esas inexactitudes con las que se maneja habitualmente. 4 de 10 compras son realizadas con tarjeta de crédito, es decir, la carne, cuestiones elementales, no los televisores, como ayer le mostramos a ustedes, que señaló de una manera que es tan pero tan desatinada que no resiste análisis. 44% el promedio, 36,9% el de 2022-2023. Fíjese cómo todo es una gran caída. La compra con tarjeta creció 7 puntos. Cada día se usa más la tarjeta, pero no para una heladera, no para un televisor como pretendía hacernos creer Milei, sino para las cuestiones más elementales que hacen a la calidad de vida. 4 de cada 10. La inteligencia artificial lo muestra de una manera muy particular a Milei. A veces esto permite un poco de asombro, lo que hacen con la inteligencia artificial. A veces una sonrisa, porque son ocurrencias como esta de traer a alguien que es un astronauta. 45 días afuera de la Casa Rosada, cuando apareció por la misma, daba toda la sensación de que se trataba de alguien que no tenía nada que ver con. Ahí está, la llegada de Milei, sufriente, a la Casa Rosada porque va a tener que trabajar. Hoy, 24 de agosto, Milei volvió a pisar, decían ayer, la Casa Rosada para encabezar una reunión de gabinete después de 45 días. Aclaran que es el presidente de la nación. Hay un comunicado de presidencia al que ya, volviendo a los hechos reales, queremos compartir. Este es un fragmento, comunicado del gobierno después de la reunión de gabinete. Dice que durante el encuentro el presidente reafirmó que no va a entregar las ideas que guían la gestión y que el populismo no le gana con más populismo. A partir de un análisis profundo de las principales variables económicas, profundo, se evaluó especialmente la evolución o la involución del debate sobre la morosidad y se concluyó que los indicadores no reflejan una situación de crisis. ¿Qué sería crisis entonces? ¿Será lo que dice esta señora jubilada?
Comprar todos los remedios. Antes con 60, 70 pesos comprabas todo. Ahora compro lo necesario. Más de 100.000, ¿viste? No se puede vivir así. Y después la comida, los impuestos, todo es una vergüenza. ¿Qué te pasó de tener que dejar alguna medicación y no llevarla? Sí. ¿Y cómo se elige eso? Me imagino que es de lo más difícil tener que elegir qué llevar y qué no. Estamos hablando de medicamentos. Sí, llevo más para la presión, ¿viste? Sí. Y para el colesterol y los triglicéridos. Eso lo compro más. Pero los otros remedios trato de llevar lo necesario, lo que voy a usar. Para seguir con los testimonios de personas, porque si no estamos todos 4%, 5%, ya le he dicho. Entiendo que hay que humanizar de alguna manera la información, ver a quienes les pasa para reconocernos, si no es que nos sucede a nosotros, en lo que sí acontece en el entorno. Es imposible que una persona de los sectores nuestros no tenga a muchos que padecen esta realidad. La conocemos de cerca, aunque no la suframos en forma directa, todavía. Mire, esta persona que viene de quimioterapia, etcétera, todo lo que tiene que estar afrontando. Miren, yo pedí el préstamo porque mi hija tuvo un cáncer de ovario y yo, para no andar molestando a todo el mundo para el boleto, para ir, para venir, para el transporte, para tomar un café mientras esperábamos que a mi hija le hacían la quimioterapia, los rayos, todas esas cosas. Él ayer salió a decir que la gente compra televisor. Yo no vi a nadie que saque un préstamo que es para comer. Mucha gente, mis hijos, mi hijo varón sacó préstamos para comer con la señora y los chicos. ¿Quién duda que esto es así? Andrea Ibáñez es una persona que conozco radialmente por 2 o 3 notas que hemos realizado. Vende churros y de eso vive. Por supuesto, Jorge Macri, tan ocupado en darle todo tipo de atenciones a los que lo compran, porque se vende fácil, a los que están queriendo hacer un pesito para llevar a su casa, para darle de comer a sus hijos. Los persigue, los hostiga, les quita todo, manda lo peor de la policía. Bueno, ya le sucedió eso. Ella va todavía a la calle porque no tiene otra. No obstante, es más grave todavía que los ataques de Macri, lo que le pasa en la vida cotidiana. No tengo electrodomésticos, solamente una heladera, no tengo televisión, tengo 4 lamparitas y la heladera. Ya venía muy cara la luz, ya la había tenido que ir sacando de a 3 cuotas y cada vez era más impagable, y de buenas a primeras me viene una boleta de 600.000 pesos, un alquiler prácticamente. No hay ningún tipo de control sobre lo que te cobran, te dicen que eso está bien y que es lo que tenés que pagar y es imposible. Con el gas es 100 y pico y ya tengo el aviso de corte, lo voy siempre pagando a los ponchazos y ahora otra vez estoy retrasada 3 meses. El economista Juan Enrique tiene una idea de lo que está pasando con la economía y el punto de partida es el dólar. Hay una gran inseguridad. Hoy lo escuchaba David Cufré, que es uno de nuestros capos en conocimientos económicos, estaba advirtiendo que hubo un aumento, hubo algún movimiento. Todos los días hay algo así. Sale el gobierno a cubrirse porque ha elegido al dólar como lo testigo de lo bien que le va. Le va bien a lo que ellos llaman la macroeconomía, es decir, a la certeza de pago que tiene el Fondo Monetario Internacional y los acreedores privados con relación a la Argentina. En todo lo demás, por supuesto, que no es así. Juan Enrique. Milei batió un nuevo récord. El peso argentino es la moneda que más cayó frente al dólar el último año. Perdió un 20% y Argentina sigue siendo cara en dólares. ¿Qué significa eso? Que producir acá es caro y nuestras fábricas pierden competitividad. Un presidente no puede elegir entre devaluarte el sueldo o fundir a las fábricas y dejarte sin laburo. Hay que bajar el costo de producir, impulsar el mercado interno, tener un dólar que permita exportar. Yo quiero una Argentina que le venda productos al mundo, no una que compre todo hecho de afuera y gente sin trabajo. Sí, es lo que se ha hecho en alguna ocasión cuando la Argentina ha sabido vivir de lo propio, de lo que produce, de lo que genera, y no del préstamo, no de estar siempre con la mano estirada, pidiéndole
en forma particular a Estados Unidos, que da lo que sea necesario por tal de quedarse con un país. Hoy día son los dueños de la Argentina. Usted mira lo que pasa en Ushuaia con el puerto a disposición, usted ve lo que ocurre con los minerales de la Argentina, con las órdenes que están recibiendo con relación a Vaca Muerta, todo lo están entregando. Y por supuesto esto es fruto de 20.000 millones de dólares, que para Estados Unidos son nada. Estados Unidos tiene 2 billones de dólares de déficit. No importa. Lo que ellos aconsejan o exigen a los otros países, por supuesto que no lo cumplen, porque ellos tienen ejército. ¿Quién le va a decir nada? Piensan en Estados Unidos. Y esto no es solamente cuestión de Trump. Lo han hecho toda la vida, lo han pensado de esa manera todos los presidentes, hasta los que nos hayan caído más o menos simpáticos. Mire lo que dice Marco Meloni desde la actividad textil. La base el dólar y subir las tarifas. ¿Qué te suben? Las tarifas te suben en dólares. ¿Sabes cuánto subió el dólar desde que asumió este gobierno? 4 veces. ¿Sabes cuánto subió el agua? 11. ¿Qué quiere decir? Me subió 2 veces en dólares. 120, 130% de electricidad y gas. En dólares. En dólares. Y quiere que compita. Bueno, Mario Greenman es un hombre muy del sistema. Tiene una visión distinta. Él piensa que todo esto que estamos sufriendo, ¿cómo se ve que él está cómodo todos los días? Le ponen la mesa muy, pero muy bien. Y es muy difícil desde ciertos lugares de privilegio saber qué pasa. Si a los empleados les va mal, si el salario está muy caído, y él es el primero en conocerlo. Si los docentes, los universitarios, lo que siempre estamos diciendo porque es lo que nos pasa en cada jornada. Es extraño que una persona informada, con calidad, salvo sus intereses y su ideología, pueda ver positivo lo que está ocurriendo en la Argentina. Pero son los personajes que todavía sostienen todo este horror que ha significado en su comportamiento, pero también en su manera de gobernar, Javier Milei. La estamos pasando bien, más o menos. Es muy heterogéneo. Hay empresas que la están pasando mal, hay empresas que hay cerrado, se han perdido puestos de trabajo, pero ¿saben qué? Y así como lo digo acá, lo dije públicamente en un prestigioso programa por radio, si ese es el precio que tenemos que pagar los argentinos, ese sacrificio que tenemos que pagar los argentinos para transformar nuestro país, para que nuestros nietos, en mi caso, puedan vivir en un país normal, creíble, yo creo que vale la pena. Este es el discurso con el que han destruido y se han quedado con un país. La cadena de supermercados La Anónima, ¿por qué no va Greenman a contarle a 85 trabajadores que hay en Tierra de Fuego pedaleando en el aire, entre los que igual les crece el temor por nuevos recortes? ¿Por qué no va a decirle que estamos construyendo para nietos y demás un país normal? Mire lo que pasa con Lácteos Verónica, otra empresa en crisis, entró en concursos de acreedores, va a la quiebra, casi seguramente. Imagine lo que espera a los trabajadores. Y ahora mire a este jubilado que dice una verdad de pueblo. Pero los que estaban antes que los que están ahora. Antes era la chorra, salíamos toda a la calle por los impuestos a la ganancia, pero que teníamos el bolsillo lleno, la panza llena, comíamos asado cuando queríamos, nos íbamos de vacaciones, nos íbamos a otro país, los pobres estábamos bien. Fueron 12 años y medio donde la gente llegaba a fin de mes, podía ahorrar, podía tener futuro, vivía en un país mejor. No en Disney, pero sí en un país mejor. Y era un cachito feliz. Era un cachito feliz cuando el fin de semana se podía ir a comer un cacho de pizza al restaurante de la esquina, y los que tenían un poco más de guita se podían ir a otro restaurante mejor, o podían cambiar el auto, o podían poner un aire acondicionado. No nos van a borrar la memoria, por más que quieran. El país normal de los Greenman, por cierto, no es el de esta señora. Pero ya tenemos edad como de ciudadanos como para poder entender cuál es el juego de cada uno, qué es lo que quiere un señor Greenman. Una élite dominante, un país normal para ellos, un país donde se acrecienten siempre las fortunas, donde la calidad de vida se corresponda con la injusticia natural con la que nacieron
todos nuestros países en América Latina. Eso es prosperar para él. Porque no ven a la gente, no ven el padecimiento, el sufrimiento, los que no comen, los que no se educan, los 44 niños de cada 100 que están viviendo por debajo de la pobreza y 10 en la absoluta indigencia. Este es el país normal. Cada día los indicadores, por otra parte, son peores. Es una tristeza muy grande porque tienen mucho poder. ¿Sabe el tachín que arman en torno a los Greenman y toda esa gente desde los diarios que tienen ese discurso dominante? Es una atrocidad. Permítame ir a un cierre que nos entibie un poco la vida. Tiene que ver con Trueno, el joven intérprete de La Boca, ciudadano distinguido de La Boca. Ahí está recibiendo el aplauso, el afecto, el cariño, ciudadano ilustre. Hablando de La Boca, de su barrio, de sus calles, de su gente, de su origen, que no ha perdido de vista y ojalá que siempre sea así. Así que hemos elegido música de Trueno para despedirnos. Ahí va el acompañamiento para que mientras transcurre ese instante musical de Trueno, yo pueda decir muchas gracias a mis compañeros. A Flavia Alesia, muchas gracias por esta producción que me ha llevado de la mano, con Darío Velleira y Julián Varese. Qué gusto me ha dado. Está Coti Viñas con todo listo ya y con Eduardo Martínez para llevar adelante el programa que hoy no tiene a su conductora, que sigue hasta mañana, creo, nada más, un poco complicada de anginas y estas cosas de estos fríos terribles. Nicolás Zona, nuestro director, con sus manos maestras, un capo total. Gianluca Ona, con todo en orden aquí, el Flaco Sarraute detrás de la cámara, muchas gracias, Flaco. Gran compañía. Cecilia Lafuente, Lucas Andreozzi, Ricky Guzmán, Eli Mohamed, a todos, muchas gracias. Mañana, después de Mariana Contartesi, que tengo entendido también va a estar acompañándonos, y antes de Analía Argento, que espero que vuelva, será un gusto acompañarnos, de verdad. Es un privilegio poder todos los días compartir con ustedes lo que sentimos, lo que vemos, aquello por lo que queremos luchar. A nombre nuestro, pero también, si nos permiten, a nombre de ustedes. Hasta mañana, si Dios quiere. A veces pierdo, a veces gano, pero no es en vano morirme por la tierra que